Entonces, siguen ingresando, pero vamos a empezar nuestra clase, ¿ya? Bueno, habíamos quedado en la implementación anteriormente del TDA fracción. Justamente hasta el día jueves les he nombrado que vamos a hacer la entrega del primer práctico, que es el modelado de los TDAs. Y para el siguiente martes tendríamos que estar también ya subiendo ya nuestro TDA fracción, ¿de acuerdo? Cada implementación que nosotros vayamos haciendo, ustedes lo van a ir subiendo a la plataforma virtual. Así que hasta el día jueves, este primer práctico en formato solamente de fotografía, vamos a estar subiendo el primer práctico de modelado. No hay una sola línea de código, no hay nada, solo es modelar, ¿no es verdad? Como hemos hecho. Ya el práctico número 2, que es TDA, fracción, en este caso ya tendría que estar ya implementado y lo van a subir ya comprimido el programa para que lo podamos revisar. ¿Alguna duda, consulta? ¿Dudas al respecto? ¿Ninguno? Creo que no, ¿no? Bien. Otro TDA que vamos a ver hoy día, básicamente, vamos a omitir estos dos más, tiene que ver con el TDA polinomio. Y básicamente vamos a compartir qué es un TDA. Como ya hemos hablado en la anterior clase, ya no vamos a hacer modelado, simplemente ya la implementación y la explicación de cómo deberíamos hacer que pueda funcionar este tipo de datos abstractos. Entonces voy a compartir yo la pantalla. Un segundito. ¿Se está compartiendo, jóvenes? Sí, se ve. Bien, como todos ya tienen ahí la mayoría del texto, que es un polinomio, básicamente es una representación algebraica, donde básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una expresión de varios monomios que están agrupados entre sí para formar una estructura o un TDA más grande que se llama polinomio. Para ello vamos a partir de la premisa fundamental de que un polinomio es se podría decir, una unión, una colección de n monomios que nos van a permitir representar una expresión algebraica. Aquí ahorita vamos a hacer la representación de esta estructura. Entonces, lo primero que debemos nosotros tratar de implementar es la parte más básica, que sería el monomio, ¿no es verdad? Entonces, aquí vamos a hacer la explicación. Aquí tenemos el TDA polinomio. Vamos a escribir acá. Y este TDA polinomio básicamente es una expresión algebraica de monomios que podemos nombrar de la siguiente manera, digamos 3x a la cuarta más 2x al cuadrado más 7x menos 2. Este es un polinomio donde básicamente nosotros vamos a analizar este elemento fundamental, que lo vamos a denominar
monomio. Al igual que la fracción, vamos a modelar el monomio. Y luego, cuando ya tengamos el modelado de monomio, vamos a implementar el polinomio. ¿En qué consiste tener este monomio? Un monomio está compuesto de qué elementos podemos determinar nosotros a simple vista. ¿Qué elementos vemos ahí? ¿Qué elementos vemos? Un signo, que sería este más. ¿Qué más? Ingeniero, creo que se colgó su pantalla. No está moviendo. ¿Se colgó? Se mueve el puntero. Yo puedo ver. Escribió. A ver, a ver. Un segundito. Allá para permitir. A ver. Ya. Guardo la pantalla nomás, mejor. Aquí. Ahora sí, ¿no? Se ve, sí, ahora. Sí, ahora se ve. Un polinomio, volvemos a recopilar, es una colección de n elementos que representa una expresión algebraica, donde cada elemento es un monomio. Entonces vamos a modelar desde el punto de vista siempre del más básico, que es un monomio. ¿Y qué es un monomio? Estamos viendo que es una representación algebraica básica que tiene, en primer lugar, un signo que más tuviera un coeficiente, este lo vamos a llamar coeficiente, y también va a tener la variable y un exponente. Eso es un monomio. Entonces, tendríamos un signo, un coeficiente, la variable y un exponente. ¿Cuántos atributos tenemos ahí? ¿Cuántos atributos tenemos ahí? Jóvenes, ¿cuántos atributos vemos ahí? 4 ahí. 4. Pero 4. ya en la anterior clase hemos visto la diferencia entre atributo y campo, ¿no es verdad? Entonces, pregunta, ¿será que esta variable que yo le llamo X, cambia, varía o no varía? Porque esto es lo mismo que yo diga X a la 0, ¿no ve? Es lo mismo. Esto es X a la 1. ¿Varía o no varía? No. No varía. Si no varía, entonces, repito, si no varía en una estructura, no se la debe representar. En cambio, el signo sí va a variar, positivo, negativo. El coeficiente sí va a variar. Puede ser 3, 2, 10, 20, 1000, cualquier valor. El exponente también va a variar. Entonces, son variables. Pero lo que no es variable es básicamente este atributo llamado X, que es la variable. Perdón. Entonces, como no es variable, no es necesario representar. Entonces yo para representar esta estructura voy a representar el signo, el coeficiente y el exponente. Y este elemento no la voy a representar porque no es una variable, es una constante. Todo el tiempo es X. Entonces, bajo ese lineamiento yo voy a hacer mi modelado. Ahora bien, vemos desde este punto de vista. Ya sabemos, ya hemos avanzado y espero que haya quedado rapidito. Vamos a hacer un modelado. Así, rápido nomás.
Modelemos el objeto monomio. A ver, primero, ¿qué vamos a hacer? El nombre, TDA monomio, nombre monomio. Luego, ¿qué vamos a ver? El universo de datos, ¿no es cierto? El coeficiente que va a estar comprendido ¿de qué elementos? De entero. Si yo estoy definiendo eso, puede ser, pues va a soportar entero. Si yo definiría reales, reales, o sea, los decimales. Si yo definiría solamente naturales, naturales. Eso depende de los requerimientos. Yo quiero modelar un monomio que contenga enteros, ¿no? Y el exponente, que también va a ser de tipo entero. Muy bien. Entonces ya está nuestro coeficiente y nuestro exponente, el dominio, ¿no es verdad? Lo que nosotros normalmente llamamos dominio. Vamos a ponerle con rojo. Aquí vamos a poner dominio. Después, ¿qué más hacemos? A ver, ¿quién más? ¿Quién más me dice? ¿Qué más se hace aparte del nombre, el dominio? A ver. La cardinalidad, ¿no es cierto? En la cardinalidad vemos qué elemento se relaciona. Aquí solamente vemos un elemento, uno, no hay varios. Estamos modelando solo el monomio. Cardinalidad única, ¿no es cierto? Cardinalidad sin cardinalidad, o sea, un elemento no se relaciona más que con el mismo, ¿no es verdad? Única. Entonces, cardinalidad 1 a 1, ¿no? Muy bien, entonces, cardinalidad 1 a 1. Muy bien. Métodos. Métodos. Constructor. ¿Qué se va a llamar nuestro constructor? Jóvenes, ¿qué se va a llamar? ¿Qué se va a llamar nuestro constructor? ¿Qué se va a llamar? Monomio, obviamente. A ver, los shaders. Shaders. ¿Qué sería? ¿Qué shaders pudiéramos tener? A ver, voy a tener que preguntar nomás. Y si no, vamos a tener que, a los que no están participando, sacarlos de la clase. A ver, Alex, ¿qué métodos tú pudieras modelar en este TDA monomio? Alex, a ver, por favor. Es- Hace que el C del signo, el coeficiente Ya, y el exponente set signo, ¿qué más? del sec del coeficiente y el sec del exponente. Ya, perfecto. Set signo, set exponente y ser coeficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente nosotros, ¿se está viendo, no? Dejo de compartir. No está compartiendo ahora, ¿se está viendo o no? No.
¿Se está viendo o no ahora el documento? Ahora sí. Ya. Entonces, set coeficiente, set exponente y set signo, dice. Muy bien. Perfecto. A ver, otra persona. Alex Aníbal Mamani. Los getters, ¿cuál harías tú, getters? Alex Aníbal Mamani. Hola, hola. ¿Me escucha, Aníbal? Está en otro mundo este muchacho. Alex Aníbal Mamani, ¿me escucha? No, está en otro mundo. A ver, Anthony Torres. Getters. Anthony Torres. Lo estoy preguntando, Anthony Torres. ¿Cuál serían los getters? Ya salió. A ver, Andrea Bedia Paiva. ¿Me escucha? Sí, ¿Cuáles serían los getters para usted, Andrea? mm, los signos, get del signo, Ya, get signo, ¿qué más? eh, el coeficiente y el exponente. Ya, get coeficiente, get exponente. Ya, muy bien. Entonces, dice que tendríamos que ser los getters, get signo, get exponente y get coeficiente. ¿No? Entonces, básicamente sería eso. Vamos a ordenar así. Así. Así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos ya básicamente lo más importante. ¿Qué más faltaría para modelar de una forma un poquito más completa nuestro monomio? A ver, ¿alguien me puede decir, aparte de set signo, get signo, etcétera? A ver, le voy a preguntar a Castro Mendoza Hugo. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué más? Se podría hacer uno para derivar. Ya, derivar. Muy bien. ¿Qué más? Algo fundamental que tenemos que aprender, ya hemos dicho, toda clase necesita un método sobrecargado, todos los elementos. ¿Cuál es esa clase o cuál es ese método? Que sí o sí nos va a servir para poder visualizar. Un constructor. ¿Cuál, perdón?
un constructor. No, para visualizar ToString. el toString, todos los elementos, clases, objetos, necesitamos un método para mostrar el toString, sino cómo lo van a mostrar. Ese es el método sobrecargado. Ese es el que debemos llamar en todo momento a cualquier objeto, a cualquier clase, su método toString, porque ya sea que estemos en un formulario, sencillamente lo vamos a llamar al toString para mostrar en un label, en un text field, en un cualquier cosa, una lista de etiquetas, donde sea. Ese método nos va a servir para visualizar, solamente lo vamos a llamar. Entonces el toString. El derivar, ¿qué más pudiéramos hacer? A ver, aparte de derivar. A este monomio quiero derivar. ¿Qué más? Si puedo derivar lo opuesto, ¿qué sería? Integrar. Integrar. ¿Qué más aparte de derivar, integrar? Sumar, restar. Sumar monomios. Ya. Puede ser. Operaciones auxiliares, ¿no ven? Lo podemos denotar de esa forma. Las operaciones auxiliares, ¿no? Derivar, integrar, ¿no? ToString. Ingeniero, puede ser evaluar. Evaluar. ¿Qué haría evaluar? Calcular en base a un valor, ¿sí? En base a un valor que yo meta la variable X, ¿cuánto vale ese monomio, no? 3 por 2 elevado al cubo, así, un valor numérico. Derivar, integrar, ToString, sumar, restar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esto sería nuestro modelado, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros estamos tratando de modelar estas operaciones de tal forma que ahora yo necesite implementar. Hagamos de cuenta que nosotros ya lo hemos modelado, volver a lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Básicamente, el descripción, precondición, pues sería absurdo, ya hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es modelar esto. Entonces seguramente yo voy a agarrar y voy a decir ser coeficiente, entonces voy a agarrar, si yo tengo 2x a la quinta, entonces ser coeficiente voy a cambiar este coeficiente. Solo eso. También set signo, voy a cambiar ese signo y el exponente también voy a cambiar. El get coeficiente me va a devolver ese coeficiente. El get signo me va a devolver ese signo. Y el get exponente me va a devolver ese exponente, ¿no es cierto? Entonces, básico. El toString, ¿qué va a hacer? Me va a imprimir en este formato o en el que más adecuado pueda haber esa representación, el toString, ¿no? Y además me va a permitir hacer derivaciones, integraciones, suma de dos monomios, resta de dos monomios, evaluación de dos monomios, que es evaluar. Si yo digo, evalúame con el valor de 3, entonces sería 2 por 3 a la quinta. Eso me va a dar un resultado que va a ser la evaluación de ese monomio, ¿no? Y la integración, por ejemplo, va a ser, digamos, yo quiero integrar 2x a la sexta sobre 6. Simplificamos, ya sabemos simplificar, y esto va a quedar como resultado 1/3 x a la sexta. Entonces, eso sería un método integrar, por ejemplo. Y el derivar es lo opuesto de la integración, ¿no? La antiderivada, como llaman ustedes. Entonces, básicamente, esos serían nuestros métodos que nos van a permitir modelar este TDA mono. Para ello, ustedes ya tienen que hacer las precondiciones, postcondiciones. Por ejemplo, si yo digo set coeficiente, ¿qué entraría en el método set coeficiente? A ver, ¿qué entraría en el método set coeficiente? ¿Qué datos, qué valores o qué variables entrarían en set coeficiente? A ver, Melissa Delgadillo.
Melissa Delgadillo. Hola, hola. Melissa. Melissa Delgadillo. No está. A ver, otro. A ver, Edwin José Pérez Huizaga. ¿Qué dato entraría? Ayúdame, por favor. ¿Qué dato entraría en set coeficiente? Ujú. Ingeniero, tenemos que utilizar una variable que se llame coeficiente ¿Ya? ¿De qué tipo? entero. De entero, muy bien. ¿Alguna precondición? Una consulta, ingeniero, disculpe, se refiere a lo que es insertar, ¿verdad? ¿No? Son los métodos que nosotros a veces podemos insertar, ¿no? Los métodos set normalmente se le llaman insertar, ¿no? Los que ponen, los que meten datos. Set, por eso se llama. Algunos en términos más criollos le ponemos insertar, ¿no? Insertar coeficiente, insertar exponente, ¿no? Pero en términos de programación siempre más rápido, set o get, ¿no? Entonces todo a nivel global se conoce como setters, los métodos que son los ponedores, los que básicamente modifican la estructura. Y los getters son los selectores, las consultas, las funciones. ¿Sí? Ahora si ustedes quieren poner insertar, actualizar, no sé, es ya elección propia, ¿no? Pero para eso nos va a servir mucho qué cosa justamente nos sirve para determinar qué hace el método, qué partecita del modelado nos sirve mucho para ver qué hace el método, para entender. ¿Qué partecita nos sirve? La descripción. La descripción. Ya sea que diga set coeficiente o insertar coeficiente, ¿no es cierto? O poner coeficiente, el que me va a determinar básicamente qué es lo que está haciendo o qué es lo que hace ese método es la descripción. Es importante la descripción, porque yo al leer la descripción, básicamente lo que voy a saber es entender qué hace o qué refiere a hacer ese método, ¿no? Indistintamente que nosotros le demos algún tipo de palabra que nos queramos representar al método, el que determina básicamente es la descripción. ¿Y la descripción cómo sería? Inserta o actualiza o mete un coeficiente al monomio para actualizarlo, ¿no? Eso sería una descripción. Entonces, básicamente, eso sería un set. ¿Alguna precondición en set coeficiente a simple vista? A ver, analicen. ¿Alguna precondición en set coeficiente? Que si el coeficiente es igual a 0, el valor de la variable se vuelve 1. Ya, si el coeficiente es 0, no debería ser 0, ¿no ve? ¿Sí? Porque si se vuelve 0, 0 por x a la quinta se va a volver 0, se anula. Entonces, una precondición pudiera ser set coeficiente, no, el coeficiente no puede ser 0. Pero en el exponente, ¿será que puede ser 0? Sí, ingeniero, puede ser. Sí, puede. Sí, porque básicamente este elemento, es 2x a la 0. Todo elemento elevado a 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces, el elemento independiente. Entonces, puede ser 0. Pero el exponente, el coeficiente, no. Entonces, básicamente, eso sería nuestra. A ver, en los headers, ¿hay precondición o no? Rapidito. A ver, aquí hay la precondición. Eso se entiende que ya nosotros deberíamos saber. A ver, Alejandro Contilli, Villarruel.
teclado, Choco. Alejandro. Contilli, Alejandro. Contilli, Alejandro. Nada, está en otro mundo eso. A ver, Gabriel Choque. ¿Me escucha? Gabriel Choque. A ver, Irene Rossetti. ¿Me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Buenas noches. Disculpa. Genial. A ver, los métodos, los getters, ¿tienen precondición? No. No, no tiene. Ya, muy bien. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Porque no puede haber una condición. Sí o sí tenemos que devolver un valor, entonces no tiene precondición. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Entonces, básicamente, eso sería nuestro modelado. Ahora, lo que vamos a hacer básicamente es implementarlo. ¿Y cómo lo vamos a implementar? En un lenguaje de programación. Básicamente, nosotros tenemos ya nuestra clase polinomio y lo vamos a ir explicando poco a poquito en el libro, ¿ya? Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Y hacemos lo siguiente. Aquí tenemos nuestra clase polinomio. Primero vamos a implementar nuestra clase monomio. ¿Se está viendo, no? Sí. Sí, se está viendo. Se ve. Entonces, ya el modelado ya lo hemos hecho, get signo, set signo, todo eso ya está básicamente determinado, ¿no? Para nuestra clase, ya hemos dicho, ¿no? Teníamos cuántos atributos en nuestro monomio. Teníamos más 5x al cubo. Hemos dicho, no se va a modelar porque básicamente es repetido. No necesitamos. Pero sí necesitamos un exponente, un coeficiente y un sí. Nuestros requerimientos dice que son de tipo entero. Entonces, tendríamos 3 atributos, ¿no es cierto? Que podemos representar como en el TDA fracción con 2 campos, ¿no es cierto? Estos dos pudiéramos casarlo porque al ser entero me puede representar tanto el signo como el exponente, o el coeficiente, perdón, y este otro sería el exponente. Por lo tanto, necesitaría 2 atributos, ¿no? 2 campos. Uno que se llame el coeficiente, este se llamaría el coeficiente y este se llamaría el exponente. Y el coeficiente va a ir casado con el signo. Entonces, aquí tenemos un método, básicamente una clase monomio, que incluye un coeficiente de tipo entero, que está incluido el signo, y el exponente, que básicamente me refiere al exponente del monomio. Eso es lo básico. Nuestro constructor base, ya hemos hablado también eso en la anterior clase, no recibe ningún parámetro, pero yo necesito inicializar este constructor. Por lo tanto, yo no puedo inicializar 0x a la 0. ¿No es verdad? Eso no puedo construir yo ese tipo de monomio. Por lo tanto, hemos dicho ya una de las precondiciones que el coeficiente no debería ser 0. ¿Sí?
El exponente sí, pero no el coeficiente. Por lo tanto, aquí pudiéramos crear una estructura básicamente, la más básica, que sería coeficiente, le asignamos 0 vacío, ¿sí? X a la 1, ¿no? Entonces estuviéramos creando este tipo de inicialización. 0, X a la 1, que en resumidas cuentas es 0, ¿no? No pudiéramos crear al revés, no pudiéramos crear al revés así. 1x a la 0, porque si yo hago 1x a la 0, esto sencillamente queda en 1, porque todo número elevado a 0 es 1 por 1, 1. Y esto ya no es un elemento de inicialización vacío, sino y es un número. Y no podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Tampoco pudiera ser 0x a la 0. Esa es una indeterminación y ustedes lo saben, ¿no? Por lo tanto, básicamente este tipo de estructura tenemos que inicializarlo de esta manera. Y no así de esta ni de esta manera. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Hola, hola. Sí, Inge. Muy bien. Pasamos a nuestro monomio constructor sobrecargado. Aquí ya podemos crear básicamente una estructura donde ya esté inicializado tanto con el signo, con nuestro coeficiente y nuestro exponente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente asignarle el signo, el coeficiente y el exponente. Si el signo es positivo, el coeficiente va a ser absoluto. Estamos forzando de que sea positivo el coeficiente. Y si es negativo, estamos asignando menos el absoluto del coeficiente. Igual que en la función fracción, ¿no? Estamos asignando ya sea positivo o negativo el signo, el coeficiente con valor absoluto para que no haya esa ley de signo, ¿no? Sea o bien positivo o bien negativo, ¿no? Y básicamente esa sería nuestra representación. Y obviamente el exponente, ya sea indistintamente que sea o positivo o negativo o 0, no hay restricciones. La precondición básicamente es de que el coeficiente, si es positivo o es negativo con el signo, se están casando justamente los dos, ¿no? Muy bien. Eso sería el coeficiente. Aquí ya vienen los ceders. Aquí estamos viendo los ceder, ser coeficiente. ¿Qué va a entrar? Obviamente hemos dicho un coeficiente. ¿Qué precondición hay? Que no puede ser 0. Hemos dicho hace rato que no puede ser básicamente 0. Entonces, aquí está mi condición. Mi restricción, mi precondición estuviese aquí. Si el coeficiente es distinto de 0, está muy bien. Si no, viene a esta parte y dice error, el coeficiente no debe ser 0 en este caso. O es 0, error es 0. O no debe ser 0. Entonces, ahí está nuestra precondición. No puede ser 0. Y obviamente si no es 0, lo que estamos creando básicamente es un monomio, ¿no? Con un coeficiente o un coeficiente que sea distinto de 0. Ahora, ¿será que el ser coeficiente va a modificar el signo? Imaginemos no. Que si yo tengo 2, si yo tengo este monomio 2x a la cuarta negativo, y yo digo set coeficiente y quiero cambiarle a 3. Este 3
bien visto desde el punto de vista, es positivo. Yo no estoy poniendo negativo, porque no puedo poner yo un signo, pero es positivo. Entonces, si yo no hago esta operación, sencillamente esto va a agarrar y lo va a poner más 3. Y no debería cambiar el coeficiente, el signo. No tiene por qué cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y digo, si el coeficiente este es positivo, entonces se tiene que mantener positivo. Pero si es negativo, menos el valor absoluto de ese coeficiente. Entonces, al actualizar esto va a ser menos 3x a la cuarta. Sigue preservando el signo negativo por esta condición. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Hola, hola. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien, entonces básicamente ahí tenemos nuestro set coeficiente, que lo que está haciendo es respetar básicamente los signos que ya están dentro de mi monomio. No puedo alterar yo el signo, no al menos con este método. ¿Sí? Aquí tuviéramos un método sobrecargado que sería set coeficiente 1, que básicamente le asignamos, ¿no? El valor sin respetar el signo, pero que no deberíamos utilizarlo mucho. Aquí tuviésemos nuestro set exponente, que va a entrar un exponente de tipo entero. Y básicamente verificamos si el exponente es mayor a 0, estamos asignándole el valor, y si es negativo, no le estamos asignando. Nosotros queremos modelar en teoría solo para los números positivos, ¿no? Hemos dicho los números positivos de la parte exponente. Ahora, si no quisiéramos tener esa restricción, si queremos tener ya sea positivo o negativo los exponentes, sencillamente esta condición desaparece y no hacemos más que asignar el exponente a ese monomio. Ahí estuviéramos un monomio que soporte tanto números positivos como también números negativos. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si yo les dijera en el examen, modélenme un monomio que me soporte solamente números naturales? ¿Cuál sería la condición? En el exponente estamos hablando. ¿Qué pondrían ahí? A ver. Yo quiero que me hagan un modelado, un TDA de un monomio o un polinomio, pero solamente de números positivos naturales. Le pondríamos... ¿Tendría que haber la condición de que el exponente sea mayor o igual a 0? No, el tipo de datos sería, ingeniero, cambiamos, ¿no? Ya, a ver, dos opciones, dice. Una opción, un- tu compañero dice, ¿cuál sería tu opción de ti? Sería o el tipo de dato, unsigned, integer, así. Ya, opción A puede ser. Sin signo, ya, puede ser. Otra opción. Aplicar la condición que está ahí, ingeniero, mayor o igual a 0. ¿El 0 es natural? Mayor a 0. Ah, ya. Otra opción más sencilla. Su compañero tiene razón, dice podemos hacer el unsigned, un número sin signo, pero si yo digo natural, sencillamente esto no iría. Porque, ingeniero, si fuera negativo, bueno, no, tampoco sería polinomio, ¿verdad? ¿No? O sea, si el exponente fuera negativo, entonces estaría dentro de los números los
de los racionales, ¿verdad? ¿No? ¿O no? De los irracionales. Es dependiendo, porque si yo pongo negativo, es polinomio, sí, pero ya se convertiría el resultado. Sigue siendo un polinomio, pero ya el resultado de evaluar, por ejemplo, ya sería un número racional o real, porque no olvidemos que si yo tengo 2x a la quinta más 2x al cubo más 2x a la menos 2, ¿sí? Esto es lo mismo decir 2x a la quinta, 2x al cubo más 2x, ¿aquí sería esto? A la 1/2, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, básicamente, x, perdón. X a la 1/2. Entonces, todo lo que es signo negativo se va bajando, ¿no es verdad? Entonces, se va haciendo, volviendo una división. El resultado, obviamente, ya va a ser un float que sigue siendo un polinomio, ¿no? Los negativos, en realidad, se convierten en positivos cuando se les pone en su forma normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, 2 a la menos 3 es lo mismo decir 1/3 al cubo, ¿no? Aquí es negativo y aquí ya se vuelve positivo, ¿no? Entonces, esto ya es una fracción, ¿sí? Pero depende mucho de los requerimientos, como les digo, ¿no? Nosotros, ¿cómo queremos modelar? Yo en el examen, por ejemplo, les puedo pedir yo de números naturales, o sea, un polinomio solamente de naturales. O puede ser un polinomio de fracciones, como este, por ejemplo. Este es una fracción, ¿no? O de enteros, positivo, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, nosotros básicamente ya vamos a ir modelando, obviamente, según a nuestros requerimientos, ¿no? Pero una solución a lo que estamos planteando es, si yo quiero solamente números naturales, entonces sería mayor a 0, el 0 no. Si quiero números positivos, solamente positivos, el 0 incluiría hasta más infinito. Y si quiero números enteros en su totalidad, desaparece esta expresión y sería positivos y negativos, ¿no es cierto? Eso sería básicamente nuestra representación de set exponente. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Set signo, básicamente lo que hacemos es cambiar el signo, ya hemos dicho, se ocupa exclusivamente de poner el signo, y ya sea que entre un signo más o un signo menos en la expresión, si yo tengo más 2x a la cuarta, solo va a cambiar ese signo. Y por lo tanto, si entra más, pregunto, ¿es un signo más? Sí, entonces estamos poniendo más absoluto del coeficiente, o sea, más 2. Pero si entrase con un signo menos, básicamente, entonces, ¿qué va a hacer? Es negativo menos, este caballero se va a cambiar y se va a convertir en menos, ¿no? Entonces se va a volver un número menos. ¿Sí? Eso básicamente lo que hace el set signo. Y los getters, como ya hemos dicho, no tienen ningún tipo de, se podría decir, de precondición. Y lo único que hacemos es devolver lo que nos está pidiendo, ya sea si es coeficiente, si es exponente, si es signo. En el caso del coeficiente, si nos damos cuenta, solo tiene que devolver el coeficiente y no el signo. Tengamos en cuenta que el coeficiente está casado con el signo. Entonces, si yo tengo menos 3x a la quinta y hago sin esto, devolver coeficiente solamente, obviamente me va a devolver menos 3. Yo no quiero que me devuelva menos 3, yo quiero que me devuelva solamente el coeficiente. Por lo tanto, lo que yo necesito es agarrar y devuelvo el valor absoluto del coeficiente. Si es negativo, va a devolver 3. Si es positivo, también va a devolver 3. Entonces, básicamente, devuelve solo el
coeficiente. Y si yo hago ahora el get exponente, estoy hablando de este elemento, ¿no? Estoy hablando de este elemento. ¿Qué tendría que hacer? Solamente devolver el exponente. ¿Sí? Básicamente es eso. Como no maneja signo, en este caso no maneja signo el exponente, devolvemos el exponente. Y aunque así sea manejase un signo, el signo del exponente siempre va a ser su signo nomás propio, ¿no? ¿Verdad? Ya sea positivo o negativo. Y el get signo lo que hace básicamente es devolver el tipo de signo que tiene mi monomio. Si yo tuviese menos 3x a la quinta, básicamente lo que yo tengo que devolver es el signo solamente. Entonces yo verifico si este elemento que está internamente es menor a 0, voy a devolver negativo. Y si es mayor a 0, voy a devolver positivo. ¿No? Solamente me devuelve el sí. Y aquí tenemos el método evaluar, por ejemplo, que me va a evaluar este monomio, ya sea menos 3x a la quinta. Yo quiero evaluar con el método o con el valor de 2. Entonces es como si yo iría 3 por 2 a la quinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es una formulación matemática que básicamente aquí entra 2. Ahí está. El valor de x es 2. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer? Básicamente el valor va a ser una variable entera que yo vamos a utilizar. Puede ser con este método, utilizando la librería de Math, o simplemente haciendo un cálculo, ¿no? Valor, que hacemos un cast, que me va a devolver un valor entero del coeficiente 3, incluido su signo, porque ya está casado, necesito saber el valor con signo, menos 3 por elevado mat.pow de x, que es el valor 2, elevado al exponente, o sea, 2 a la quinta. Lo que está haciendo esta partecita es 2 a la quinta. Y aquí estoy multiplicando menos 3. Menos 3 por 2 a la quinta. Y básicamente es ese. ¿De acuerdo? ¿Por qué se está poniendo esta condición 0? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Por qué se está poniendo esa condición 0? A ver. Porque si es 0, básicamente, el valor va a ser 0, pues, ¿no? Y devuelve el valor de 0. ¿Sí? Entonces, ese sería el método evaluar. El método evaluar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Se entiende, Inge. Muy bien. Se entiende, Inge. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos el método sumar monomio. Básicamente lo que hace es sumar dos monomios. Y como nosotros ya sabemos la suma de monomio, digamos 2x a la quinta, tenemos que sumar con 3x a la quinta. Para poder sumar un monomio, el requisito fundamental es de que los exponentes tienen que ser iguales. No se puede sumar con exponentes diferentes. Tienen que ser iguales. Entonces, aquí yo puedo agarrar y sumar estos dos exponentes. Y sería 3 más 2, serían 5x a la quinta, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la suma. Y la condición básica para hacer ese tipo de operaciones es de que los exponentes, tanto de A como de B, deben ser iguales, y eso lo estamos reflejando acá. Si el exponente de A.get exponente, es igual a B.get exponente, procedo a la suma.
Si no, no es posible sumar, ¿no es verdad? No se puede sumar exponentes distintos. Entonces hago la respectiva suma y el coeficiente va a ser a.getCoeficiente más b.getCoeficiente. Y el exponente va a ser ya sea de a o de b porque ambos son iguales y básicamente va a ser 5, ¿no? Entonces 3 más 2 serían 5. 5 el resultado de la suma de un mono. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. También tenemos el restar, que es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que aquí estamos haciendo la resta respectiva, ¿no? Entonces, eso sería el restar un monomio. De la misma manera. El multiplicar, aquí ya no hay, básicamente ya no hay una precondición que los exponentes tienen que ser iguales. Yo puedo multiplicar 2x al cuadrado por 3x al cubo. Esto puedo multiplicar. Y esto es 3 por 2, x a la sexta. Y 3 por 2, 6x a la sexta. Esa sería básicamente la multiplicación de dos monomios, donde ya no hay una precondición de que los exponentes básicamente sean iguales. Simplemente hago la multiplicación respectiva. Y aquí está coeficiente a.get exponente del coeficiente, perdón, más b.get coeficiente. Sería 3 por 2, 6. Y el exponente va a ser a.exponente más b.exponente, que sería, perdón, aquí 5, ¿no? Estamos mal, aquí estamos a 5, ¿no? Entonces ese sería. 3 por 2 se utiliza cuando es evaluación, ¿no? X al cuadrado elevado al cubo. Ahí sería X a la sexta. Estamos mal. Entonces, 3 más 2, X a la quinta. Eso sería básicamente la multiplicación de mono. Y así todo lo demás está. ¿Sí? Todo lo que tienen que hacer ustedes es básicamente implementar. En la derivación, ¿quién me explica por qué es esta condición? A ver, ¿cuándo se daría esa? A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿quién me explica? Si yo tengo el exponente 2x a la 0, es lo mismo decir 2. Su derivada de una constante, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0, ingeniero. Pero Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si el exponente es 0, sencillamente el coeficiente va a ser 0, x a la 1, que es lo mismo decir 0. Entonces, su derivada va a ser 0. Caso contrario, básicamente, si no es 0, hacemos la derivación normal, ¿no es cierto? Si yo tengo 3x al cuadrado, este exponente, dice el coeficiente va a ser el coeficiente por el exponente, 3 por 2, 6, y el exponente reduce en una unidad. Sería a la 1. ¿Sí? Eso sería básicamente un método derivado. ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué faltaría aquí? ¿Quién me dice para que ustedes lo completen? Algo fundamental que falta en el proceso de derivación. A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué falta ahí, jóvenes?
¿Nadie? ¿El signo, ingeniero? ¿No estaría? No. No, el signo está por el coeficiente, está bien. Ahí está bien el coeficiente. Si este fuera menos, esto 3 por 2, menos 6, x a la 1. O sea, está bien. Esto, por ejemplo, está bien porque solamente estamos modelando para números positivos. No hay exponente negativo. ¿No es verdad? No hay. Pero, ¿qué pasaría? Y ustedes me van a dar la solución ahorita. ¿Qué pasaría si tuviéramos exponentes negativos? Es decir, yo tuviera por decirle 2x a la menos 1. O es lo mismo decir 1 sobre x. Es lo mismo, ¿no es verdad? ¿Cuánto es su derivada de esto? ¿Cuánto es su derivada de esto? Sería 2x a la menos 2, ingeniero. No. ¿No? ¿Cómo? A ver. No. Sería menos 2 por x a la menos 2. No. Nunca, jamás. No, ingeniero. Sería menos 2 por x a la 0, sería. Desaparece. Menos 1 más. Sería menos 2 nomás. ¿Con quién han llevado el cálculo? No, pues ingeniero se resta, pues menos 1 menos 1 menos 2. Pues. No, sí se resta, pero a ver, ¿cuáles son las reglas de derivación? La regla de derivación dice, derivada de b a la n es n, b, n menos 1, ¿no es cierto? Siempre y cuando n sea distinto de menos 1. ¿Por qué dice eso? Porque si yo tengo, atiendan, este es un error matemático por si acaso, tiene que haber, aquí no hay porque no hay números negativos en el exponente. ¿Qué pasa si yo tengo menos 2x al cubo? Fácil, dice que va, multiplica y decrementa 1. Entonces va a ser menos 6x al cuadrado. Decrementa 1. Muy bien. Si yo tengo menos 2x a la menos 3, no importa, dice, como no es menos 1, dice 3 por 2 sería 6x a la menos 3 menos 1 menos 4. No pasa nada, está bien. Derivado, está cumpliendo la regla fundamental de la derivación. Pero ¿qué pasa si yo tengo menos 2x a la menos 1? Si yo hago esta regla va a ser menos 2x menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 sería menos 2. No está mal. Pero está mal, ingeniero. Es logaritmo de periano. ¿Sí lo ve? Sí. El logaritmo. Entonces tenemos que tener cuidado. La integración y la derivación básicamente es eso, ¿no? La derivada del logaritmo es 1 sobre x y la integral de 1 sobre x es el logaritmo, ¿no? Cuando estamos hablando de la integral. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Aquí no hay ningún problema porque básicamente lo que estamos manejando son números positivos. Entonces, no va a haber un número exponente negativo porque la derivada de 1 sobre x es el logaritmo natural de x, ¿no? Con la integral. Eso sería básicamente lo referente a el método integrar y derivar. Ahora obviamente tenemos ahí nuestro método toString y nuestro método toString sobrecargado, que lo único que va a mostrar es nuestro monomio en el formato que nosotros querramos. Este método, por ejemplo, está mostrando un formato, dice, a una cadena S, le sumamos el signo, sumamos el coeficiente, ponemos la variable X, acompañado del apóstrofe, y elevado a el X, es decir, al 2, así, que sería 3x al cuadrado.
Ese sería nuestro formato que está imprimiendo. Ahora, obviamente, eso en un formulario ya visual, gráfico, ya lo podemos implementar más personalizado con varios componentes que nos permitan hacer una simulación de esto ya más pequeñito, ¿no? Ya no es apóstrofe, sino al cuadrado. Y este otro formato que nos está mostrando de otra manera, y este otro formato, otro método sobrecargado, obviamente, que nos muestra de otra manera, ¿no? Entonces, la forma que nosotros queramos mostrarlo, lo podemos realizar. Y esto sería nuestro método MIND, que básicamente lo que hace es hacer uso de nuestro monomio. Estamos haciendo la creación a nosotros de un monomio M vacío, ¿no es cierto? M está aquí. ¿Cómo lo creamos nosotros? Básicamente estamos creando así. 0x a la 1, que es 0. Y aquí ponemos el coeficiente a 10. Entonces aquí sería el coeficiente a 10. 10x a la 1. Allá tiene valor. 10x. ¿Sí? Ponemos el exponente 10x a la quinta. Y lo mostramos y nos va a mostrar así. ¿No? Exactamente. Podemos derivar, podemos habilitar algunos de estos métodos para evaluar con el valor de 3, para mostrarlo en esa cadena. Creamos un monomio B que vamos a crear igual 0x a la 1. Ponemos un coeficiente que sea 5, 5x a la 1. Ponemos un signo positivo. Inicialmente, si no ponemos signo, se asume que es positivo. Y ponemos un exponente 2 más 5x al cuadrado. Y lo mostramos de esta forma, ¿no? Y aquí podemos hacer sumar esos dos monomios respectivos y básicamente hacer que funcione. Eso ya está implementado. Su trabajo básicamente consiste en hacerlo funcionar. ¿Sí? Y una vez hecho eso, ya recién podemos implementar nuestra clase polinomio. ¿De acuerdo? Entonces ya está básicamente, supuestamente implementado nuestra clase monomio. Ya está aprobado con este método MIND y ahora correspondería hacer nuestra clase polinomio. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? ¿Duda, consulta? Hola, hola. ¿Dudas, consulta? De momento no, ingeniero. Muy bien. Pasamos a nuestra clase polinomio. Vamos a esto. Y básicamente, ¿qué es un polinomio? Ya hemos dicho que un polinomio es una colección de monomios. Colección. O sea que un polinomio es un conjunto de monomios. 2x al cubo más 2x al cuadrado más 7. Aquí veo un monomio, dos monomios, tres monomios. Cuando son un conjunto de elementos, obviamente ya necesitamos una estructura de datos. Y en este caso, ¿qué tipo de estructura? Si nos veamos por el nombre, se llama polinomio. El dominio, pregunta, dominio. ¿Hay una cantidad limitada de monomios que puede almacenar? ¿Va a haber o no va a haber? Porque hemos dicho que el dominio es cuántos elementos va a poder almacenar nuestra estructura. En el otro es uno nomás. Pero en este, ¿cuántos elementos puede tener mi polinomio? ¿Quién me responde? A ver. ¿Cuántos elementos podrá tener nuestro polinomio? ¿10? ¿20? ¿5?
¿Sabemos o no? Jóvenes, ¿sabemos o no? ¿Sabemos o no, jóvenes? A ver quién me responde. ¿Conocemos o no? A ver. No conocemos, pues, jóvenes. No sabemos cuántos elementos va a tener nuestro polinomio. Por eso se llama indeterminado, ¿no es cierto? No sabemos. Pero sí sabemos que pueden ser muchos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100. Muchos elementos. Entonces, no conocemos, no, el dominio es indeterminado, indefinido. Bien, la cardinalidad, si es una estructura lineal de 3x a la cuarta más 2x al cubo más 7x más 2, son varios elementos. Es lineal. ¿En qué tipo de estructura lo voy a representar? Es lineal. En un vector, obviamente. Aquí está mi vector. P es un vector ¿de qué? De monomio. Aquí veo monomio 1, monomio 2, monomio 3, monomio 4. Entonces, mi polinomio va a ser un vector de monomios, un conjunto de monomios. Ilimitado, de forma indeterminada. Ahora, la pregunta del millón. La pregunta del millón. Al ser un vector, ¿es una estructura de estática o dinámica? ¿Es estática o dinámica? El vector es una Es estructura estática. Ya, pero mi polinomio va a tener n elementos. Entonces, al ser estática, yo no debería utilizar un vector. Legalmente, ¿qué debería utilizar? Una lista, porque es una estructura de datos dinámica. Pero vamos a implementarlo con un vector. Ahora, aquí vamos a ver lo que es el proceso simulado, método simulado. ¿Qué es un proceso simulado? O una estructura simulada, como le llaman otros. Básicamente es una simulación de una estructura dinámica que funcione como estática o viceversa. En este caso, una estructura estática va a funcionar como una estructura dinámica. Vamos a simular que un vector es dinámico, porque yo para inicializar un vector necesito dimensionarle para que el compilador le asigne una memoria en tiempo de compilación, ¿es verdad? Entonces, yo no puedo saber cuántos monomios voy a tener. Entonces, yo inicialmente voy a asignar una cierta cantidad de elementos, pero esa cantidad de elementos pueden ir variando con el tiempo. Por ejemplo, aquí ¿cuántos monomios vemos? 4, pero pueden ser 20. ¿Cómo voy a saber que son 20? O pueden ser 30, o pueden ser 100. No puedo saber porque esta estructura es flexible. Pueden ir incrementando o decrementando este tipo de monomio, o polinomio, perdón. Pero ¿cómo lo voy a implementar si no conozco lista? Mediante un proceso simulado que vamos a simular como si fuese un vector elástico, un vector dinámico se llama, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta, nosotros vamos a dimensionar nuestro vector de monomios P para 10 elementos. Si quiero insertar el 11, ya no voy a poder. Legalmente no voy a poder. Entonces, ahí tengo que hacer un proceso simulado. Y alguien me dirá, pero ¿qué pasa si usted agarra y le pone como parámetro? Igual, si yo agarro y hago esta palabra public monomio y le digo por teclado que el usuario me ponga cuánto, digamos yo quiero poner 5. Entonces solamente me va a reservar espacio para 5. Y yo voy a tener que poner
5 monomios, no más. Entonces póngale, una vez me dijo, ¿no? Pero póngale entonces 100. ¿Y qué tal si no es suficiente 100? Ah, entonces le pone 200, me dice. ¿Y qué tal si yo necesito más? Entonces de una vez póngale 1000, me dice, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Si yo pongo una cantidad alta aquí para construir un vector grande, por si acaso, pregunta, ¿es una salida, se podría decir, técnica viable, una solución sustentable, poner una cantidad numérica de valor alto? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me puede explicar por qué no debemos hacer eso? No, ingeniero, porque sería memoria insuficiente, ¿no? Por el tema de la... ¿Qué tenemos que cuidar nosotros en nuestros programas o en todo programa? ¿Qué se tiene que cuidar? Dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son esas dos cosas, jóvenes? Uno, tenemos que cuidar mucho proceso. Procesos largos, complicados, muy costosos en proceso, en ejecución, hacen que mi programa sea lento. Y otro elemento que debo cuidar mucho en cualquier programa es la memoria, el espacio físico. Entonces, si yo le doy 1000 o 10.000, estoy reservando una cantidad grandísima de memoria en tiempo de compilación para que de repente yo utilice ni el 5% de ese espacio. Y todo esto va a quedar inutilizado durante todo el transcurso que el programa esté en funcionamiento. Entonces yo no puedo asignarle arbitrariamente un valor alto porque sencillamente esa estructura está sobredimensionada. ¿Me entienden, no? No se debe hacer eso. Yo he visto muchas veces en programas de estudiantes así, que le ponen un valor altísimo por si acaso, dicen, ¿no? Ese por si acaso no debe existir. Cuando hacemos programas y tenemos que entender que la memoria y el proceso es muy, pero muy vital para nuestro programa, es que tenemos que cuidar eso. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que hacer un proceso simulado. Tenemos que simular nuestra estructura para que funcione como dinámica, si es que no utilizamos una estructura dinámica, que es lo más apropiado que deberíamos utilizar, ¿no es cierto?, para este tipo de situaciones. Cuando ya les he dicho, cuando desconocemos cuántos elementos vamos a almacenar, tenemos que utilizar sí o sí una estructura de datos dinámica. No hay de otra. O hacer un proceso simulado como este. Entonces, básicamente, como el polinomio es un conjunto de monomios que no conocemos cuántos elementos vamos a manejar, entonces vamos a hacer un proceso simulado. Inicialmente vamos a tener 10 o 5 o 15 elementos. Si hace falta, vamos a hacer una simulación de alargamiento de la estructura. O también puede ser acortamiento, pero lo más probable es, y en todo lado se ve, es que la información crece o decrece el almacenamiento. Siempre tiende a crecer o a decrecer. Yo nunca he visto una estructura que tienda a decrecer. Siempre tiende a crecer. Siempre tiende a crecer, a almacenar más información, más valores. Entonces, tendríamos que hacer un alargamiento de la estructura. Por lo tanto, vamos a crear nuestro polinomio P, que es un vector, ¿sí?,
de monomios y una dimensión que me va a determinar cuántos monomios tenemos insertados en este polinomio. Tenemos que contar cada vez. Entonces, un vector de monomio y una dimensión. Y nuestro constructor básicamente va a ser una inicialización de la variable p de tipo monomio con 10 elementos. Es decir, estamos generando este vector. Más o menos así. Que tenga 10 elementos. Y en cada elemento vamos a almacenar un monomio, es decir, de forma más chiquitita, digamos, 3x a la cuarta. 2x al cubo, así, con su signo. Esa es nuestra estructura. Ya sabemos, estamos dimensionando de 10 elementos. Ahí está vacío. Y además, nuestra dimensión está en -1. No hay nadie vacío. Esa sería básicamente nuestra inicialización. Pero también pudiéramos tener un polinomio con un constructor en base a una cantidad de elementos introducidos por parámetro, como ya hemos dicho hace rato. Es decir, yo quiero 20, no quiero 10, entonces aquí va a entrar 20 y yo voy a dimensionar mi vector de 20 elementos. ¿Sí? Y básicamente nosotros vamos a hacer esa inicialización. Muy bien. Entonces, puede ser de esta manera o de esta manera. La dimensión en ambos casos siempre va a ser -1. Aquí está, -1, porque están nuestros vectores vacíos. ¿Quién me explica cuál es la diferencia entre este y este? ¿Y por qué? ¿Qué está haciendo esta parte que no está haciendo aquí? A ver. ¿Alguien? Ahí dice la especificación, Clarín, ahí el comentario. ¿Qué dice? ¿Qué dice, jóvenes? Hola, hola. ¿Qué dice? Que inicializa cada casilla del arreglo para hacer un TDA compuesto. A ver qué significa eso más o menos. A ver. A ver, sencillito. Si nosotros hacemos esta implementación del polinomio, el compilador no nos va a devolver ningún tipo de error. No nos va a devolver nada, porque no hay un error. No hay un error ni sintáctico ni semántico. Pero sí hay un error de ejecución. ¿Sí? Hay un error de ejecución. ¿Dónde está el error? Sencillamente es esto. Por eso lo he dejado así para que ustedes entiendan. Y ahí si utilizan uno y utilizan el otro, va a dar la diferencia. Sencillamente aquí yo estoy dimensionando 10 elementos, un vector de 10 elementos de tipo monomio. Pero, ¿qué son estos espacios, jóvenes? ¿Son enteros o qué son estos espacios? ¿Qué ven aquí? ¿De qué tipo son estos espacios que está reservando este vector? Aquí. ¿De qué tipo son? ¿De qué tipo son?
¿Monomio? Monomio. ¿Y qué es monomio? Es un Objeto. objeto. Muy bien. Y yo les pregunto, ¿qué se tiene que hacer primero en todo objeto? ¿Qué se tiene que hacer primero en todo objeto? Lo primero que se tiene que hacer es crearlo. Su constructor. No se olviden, aquí hemos creado el objeto monomio. Lo primero que tenemos que hacer es el constructor. Porque aquí, si se dan cuenta, cuando lo usamos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo lo primero? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El constructor. Si no, no podemos utilizarlo. Si yo le elimino esa línea de código, m.set coeficiente, no va a funcionar. Si yo declaro monomio m y le quito esto, y digo m.set coeficiente, no funciona. Tengo que crearlo, instanciarlo. ¿No es verdad? Tengo que instanciar este monomio, este objeto. Entonces, como este es un vector de objetos, yo no puedo agarrar y no instanciar cada objeto de este vector. No voy a poder insertar un objeto si no está instanciado aquí. Entonces, lo que necesito es instanciar. Si son 10, entonces mi ciclo va a ir de 1 hasta 10, que estoy creando acá, de 1 a 20, de 1 a 20. ¿Y qué es lo que hago? P sub i, o sea que P sub 0 es igual. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en esa línea de código? ¿Qué estoy haciendo? Está creando el primer término del polinomio. ¿El primero o todos? Porque esto es un ciclo. Sí, todos en realidad por el ciclo. Todos los elementos de este vector estoy instanciando, estoy creando. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Le estoy poniendo aquí un monomio, es decir, aquí en sino 0x a la 0 en este caso, aunque debería ser con 1. 0x a la 0, 0x así. Para que nosotros una vez ya tengamos creado, podamos ya insertar un monomio, ya podamos modificar ese monomio, lo que sea. Estamos creando. Si no hacemos esto, básicamente nos puede generar una excepción en tiempo ya de ejecución, porque no hay un problema semántico ni sintáctico, pero sí hay un problema de ejecución. No va a poder ese tipo de memoria o esa variable donde está la memoria, ¿no? No existe. Al crearlo, recién existe en la memoria ese objeto. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Si yo agarro y sencillamente lo puedo borrar, estuviera haciendo referencia al otro constructor, ¿no es cierto? Así funciona igual. Estuviera llamando al constructor base. Y si yo hago esto más, coma, 0,1, estoy llamando a ese otro elemento, ¿no? Estoy creando 0x a la 1. Estoy inicializando con eso, que es lo mismo que 0. Entonces, básicamente, esto me va a permitir inicializar todos los elementos de ese vector. ¿Por qué no hacemos eso con un vector de tipo entero? ¿Por qué alguien me puede decir por qué no inicializo un vector de tipo entero así? Sencillamente nosotros declaramos un vector de tipo entero así, ¿no? Así. B es igual new int de 10.
y listo, y se acabó el mambo. No tengo que agarrar y hacer hasta 10 inicializar. ¿Por qué? Porque entero no es un objeto, es una variable primitiva. Y las variables primitivas sencillamente ya están instanciadas por defecto. En cambio, al ser este de tipo monomio, no, es un objeto. Y ese objeto tenemos que instanciarlo en cada casilla del vector. ¿Se entiende? Sí se entiende. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Eso tienen que ustedes arreglar su trabajo. Por eso es simplemente, por eso estoy haciendo de esta forma, para que ustedes entiendan. Corregir esas cosas, ¿no? Muy bien, esto funciona. Método insertar. ¿Qué vamos a insertar? Un monomio. Un monomio, un objeto, una cajita, un paquetito que se llama monomio. Entonces, siempre vamos a ver desde dos puntos de vista, ¿no? El caso base, que sería si está vacía, y un caso general. Eso lo vamos a ver en recursión. Caso base y este caso general. ¿Por qué se utiliza un caso base? ¿Quién me puede decir por qué se utilizan los casos base? A ver. Y es muy frecuente en programación los casos base, que nos va a servir mucho para hacer recursividad, pilas, colas y todo eso. Para que no entre en un bucle. Eso se utiliza en recursión. Normalmente es para detener las recursiones, ¿no es verdad? Para que la recursión ahí se detenga. En el caso base se detiene. Pero también nos sirve para mejorar nuestro código desde el punto de vista de la implementación. El caso base normalmente se da cuando una estructura está vacía. Por lo general siempre son vacías. ¿Qué hace el método insertar? El método insertar básicamente lo que hace es insertar un monomio. Insertar un monomio, aquí vamos a ver. Si yo tengo, atiendan bien, 2x a la cuarta más 3x al cuadrado más 8x menos 2. Y este es mi polinomio. Si yo quiero insertar este elemento, atiendan bien. Menos 2 menos 3x a la quinta. ¿Dónde debería insertar? ¿Dónde debería insertar? Al principio de todo. Muy bien. Ahí, en su posición. Si yo quiero insertar x al cubo, ¿dónde? Ahí. ¿No? Muy bien. Si yo quiero insertar, por decirle, atiendan bien, menos 3x al cuadrado, ¿qué debería hacer si yo quiero insertar esto?
Aquí hemos dicho bien, aquí va a insertar menos 3x a la quinta y aquí va a insertar, va a desplegar esto y va a ser x al cubo. Y si hago menos 3x al cuadrado, este más, este menos, ¿qué debería hacer? Debería sumarlo, ingeniero, con el x al cuadrado. Sumarlo. Muy bien, entonces si sumamos esto, así que menos 3x al cuadrado. Sabemos que suma de polinomio se suma y sencillamente esto va a ser 0x al cuadrado. Esto sencillamente se tiene que anular. Resulta que cuando yo pongo un signo negativo y tiene el mismo coeficiente y el mismo exponente, solamente con diferentes signos, se anula. Pero ¿qué pasa si yo quisiera insertar menos 7x? ¿Dónde va a ir? Aquí. Entonces, menos 7x. El resultado, x. Entonces, esto se va a modificar. Se va a modificar por x. Entonces, tenemos la siguiente situación. O bien se inserta un monomio, porque no existe el exponente, se inserta de forma normal. Si ya existe y la suma me da 0, ¿qué pasa? Se elimina. Y si ya existe y la suma no da 0, se actualiza. 3 escenarios. Se inserta, se elimina y se actualiza. ¿No? Esos son los escenarios posibles que puede suceder en un polinomio. Pero, si yo tengo mi polinomio vacío, no hay nadie, y quiero insertar 3x a la quinta, ¿lo va a insertar? Sí. ¿Sí? Si yo quiero insertar x al cubo, ¿lo va a insertar? Si está vacío. Sí. Si yo quiero meter menos 3x al cuadrado, ¿lo va a insertar? Sí. Si yo quiero 7x negativo, ¿lo va a insertar? Sí. Directamente lo puede insertar. ¿Por qué? Porque no hay elementos que yo verifique la posición donde va a insertar, si ya existe el coeficiente o el exponente, perdón, o si la suma es 0 o se actualiza. No hay nada. Entonces, cualquier monomio que yo quiera insertar, cualquiera, si está vacía, directamente lo voy a insertar. Entonces, eso me va a simplificar mucho el trabajo. Ese es el caso base. Cuando una estructura está vacía, no necesito comparar si hay un elemento anterior, si tiene un orden, si ya existe, nada. Directamente se inserta. Si está vacía. En cambio, si no está vacía como este caso, ahí debo verificar dónde le corresponde para insertar su posición, ya sea al principio, al medio, al final, donde sea. 2, debo verificar si ya existe, verifico si no se elimina, si la suma no es 0. Y 3, si la suma es diferente de 0, debo actualizar. Entonces, miren, este es mi caso base. Si está vacía, directo lo inserto. Si no está vacía, ya, verifico si inserta, si elimina o actualiza. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Entonces,
Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es verificar si mi... Aquí donde está mi borrador ahora, ¿dónde está mi borrador? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo esto, jóvenes? El código aquí, lo que estoy escribiendo ahí, ¿se ve? Sí, se ve, ingeniero, se ve. Ya, entonces básicamente lo que estamos haciendo es verificar si mi estructura está vacía. Si está vacía, no hay nada que verificar. Dimensionamos una vez la dimensión, se va a la posición 0 y metemos el monomio directamente en la posición 0. No hay nada que verificar, absolutamente nada. Si no, obviamente ya tenemos que hacer una búsqueda. Hacemos un índice que va desde la posición 0 porque no hay básicamente estructura vacía, sino ya hay un elemento por lo menos, y hacemos una búsqueda, ¿no? While, y me va a hacer una búsqueda. ¿Qué hace esto? Sencillamente que mientras este índice o este apuntador sea menor a la dimensión y el exponente de el monomio A que estoy metiendo sea menor que el exponente del vector, avanzamos. Es decir, sencillamente estamos haciendo esta operación rápida aquí. Si yo tengo aquí un vector de este tipo, yo tengo aquí mi vector 3x a la quinta. A ver, 3x a la quinta. 2x al cubo. Menos 3x más 7. Mi posición 0, 1, 2 y 3. Este es el vector P. Este es mi polinomio. Entonces, ¿está vacía? No, no está vacía. Entonces, automáticamente, este valorcito de mi índice, que se llama auxiliar, lo que está haciendo auxiliar, se posiciona en 0. Y hacemos, si yo quiero insertar el monomio, por decirle, menos 2x a la cuarta, o 12x a la cuarta, que es donde le corresponde, aquí le corresponde. Entonces lo que hago es la condición del while y digo, mientras dice, el valor del exponente de este, que sería A, ¿no? Sea mayor o menor, en este caso, aquí, menor, A punto menor que el vector del polinomio, entonces avanzamos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y digo, 4 es menor que 5, sí, entonces sencillamente, ¿qué es lo que hacemos? Avanzamos. 4 es menor que 3, no, ahí se detiene. Quiere decir que ahí le corresponde su posición. Y cuando determinamos su posición donde le corresponde, siempre que la dimensión obviamente está aquí. Este auxiliar nunca va a pasar más de dimensión. Solo va a pasar cuando no lo ha pillado y le corresponda aquí. ¿No? Entonces ahí está. Sencillamente ahí. Y se ha detenido el índice está apuntando a auxiliar ahí le corresponde, dice, por el momento. Entonces, básicamente,
estamos en esta parte. Preguntamos, ¿auxiliar es menor que la dimensión? ¿Por qué preguntamos menor que la dimensión? Porque si es menor o igual que la dimensión, lo ha encontrado. Porque si no lo encontrase, el auxiliar se va a ir más allá de dimensión. Por decirle cuánto yo no lo hubiera encontrado, imaginemos que este es al cuadrado, esto es x, y yo quisiera insertar 12 nomás, x a la 0. No lo va a encontrar, pues no ve, menor, 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 y se va a ir más allá de dimensión, porque le corresponde justamente ahí. Entonces, ahí va a sobrepasar la dimensión. Pero si yo agarro y quiero insertar como estaba pensando nomás, ese valor, aquí, 4, entonces obviamente el auxiliar se ha detenido acá. Y pregunto, ¿auxiliar es menor que dimensión? Sí, se ha detenido, entonces quiere decir que existe este exponente 4. Necesitamos insertarlo, ya sea que ya hay un monomio de ese tipo o no existe. ¿Cómo tendríamos que verificar si existe? Preguntar, pues no, si este caballero es igual que este. Si es igual, quiere decir que vamos a hacer una suma o vamos a eliminar. Pero si no es igual, quiere decir que es un elemento nuevo. ¿Y qué tengo que hacer? Este elemento desplegarlo allá, este elemento desplazar allá para que este caballero entre a su posición. Entonces, esa sería la condición. Auxiliar.get de exponente es igual a A.get de exponente. Si es igual, vamos a actualizar o eliminar. Si no es igual, quiere decir que tengo que insertar y desplegar todos estos elementos hacia la derecha. Y eso es básicamente lo que está haciendo acá. Si auxiliar get de exponente es diferente, si es diferente, ¿qué significa? Que vamos a actualizar, ¿no? Perdón, vamos a insertar. No es igual. Entonces, vamos a redimensionar. ¿Por qué vamos a redimensionar antes de insertar? Porque puede ser que ya mi estructura esté lleno. En este caso no está lleno. Entonces, el redimensionar lo que único que va a hacer es, no está lleno, va a decir, no va a aumentar el tamaño. Pero, ¿qué sucedería? Que si nuestro vector ya estuviese totalmente lleno y no hay más para desplegar a la derecha. Tenemos que hacer un alargamiento de mi estructura para que haya más espacio y estos elementos vayan hacia la derecha. Entonces, antes de insertar, vamos a redimensionar. En este caso decimos 3 es diferente de 4, sí, vamos a insertar un nuevo elemento. Vamos a dimensionar, está creciendo mi estructura, y ahora lo que vamos a hacer es un desplazamiento hacia la derecha de todos los elementos en una posición para luego este 4 introducir ahí en su posición que le corresponde. Y eso es lo que hace, ¿no? Un desplazamiento desde la variable din hasta auxiliar y estamos haciendo hacia la derecha. Es decir, este caballero allá, este caballero allá y este caballero allá. De tal manera que aquí va a quedar este elemento llamado 7x. Aquí va a quedar este elemento llamado menos 3x al cuadrado. Y aquí va a quedar este elemento llamado 2x al cubo. ¿No? Ahí. Y aquí obviamente está quedando vacío. Cuando ya ha sucedido eso de que hemos desplazado a la derecha, sencillamente, ¿qué es lo que hacemos? Metemos el valor en la posición auxiliar del monomio A. Y la dimensión va a aumentar en una posición, es decir, estamos metiendo este monomio, menos 12x a la cuarta. Y la dimensión aumenta una posición, ahora ya dimensión está en esa posición. ¿Se entiende, jóvenes?
Sí. ¿Sí, no es verdad? Entonces, eso está sucediendo, está metiendo de forma ordenada. ¿Qué pasaría si son iguales? En este caso, por ejemplo, y con esto vamos a terminar, si yo necesito introducir imaginemos que ya tengo mi estructura ahí. Ahí está. Si yo necesito insertar un elemento, por decirle, el menos 4x al cubo. Entonces, otra vez viene el método, el auxiliar empieza acá, no está vacía, no, dice, y digo, 3 es menor que 5, sí, aumenta. 3 es menor que 4, sí, aumenta. 3 es menor que 3, no, ahí se detiene. Termina ese ciclo y vuelve a preguntar, ¿no? Aquí termina el ciclo. Auxiliar es menor que dimensión, dice, sí, es menor porque sencillamente auxiliar está en 2 y dimensión está en 4, ¿no? ¿Es menor? Sí. Quiere decir que lo ha encontrado. Está ahí. Ahora, lo que no sabemos es si es que es inserción o modificación o eliminación. Y preguntamos, ¿el exponente de A es igual al del vector? 3 igual a 3, sí. No es diferente. Aquí pregunta si es diferente. No, no es diferente. Entonces, automáticamente viene aquí. Hacemos una suma, ¿no? ¿Qué sumamos? El coeficiente de A con el, básicamente, del vector. Sumamos. Aquí sumemos. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Caramba. Entonces sumamos. Menos 4 más 2. ¿Cuánto va a quedar? Menos 2. ¿Es igual a 0? No, no es igual a 0. Entonces sencillamente agarramos y actualizamos. Esto se va a convertir en menos 2. X al cubo. Actualizamos nomás. Entonces eso es lo que hace aquí, ¿no? Sumamos y preguntamos, ¿la suma es 0? Dice. No, no es 0. Entonces actualizamos con ese valor de la suma, que es menos 2. Pero si fuese 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar ese elemento. ¿Y cómo vamos a eliminar? Sencillamente, si yo quiero agarrar, insertar, en este caso, no menos 4, sino estaba en menos 2. Y ahora yo quiero insertar el más 2. El mismo procedimiento. 3 menor que 5, aumenta. 3 menor que 4, no, aumenta. 3 menor que 3, no, ahí se detiene. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Es igual? Sí, son iguales. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente es la suma. Digo, menos 2, que es este valorcito, con más 2. Menos 2 con más 2 va a dar 0. Si es 0, quiere decir que esto tiene que desaparecer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A partir de auxiliar que está aquí, ¿qué voy a hacer? Desplegar otra vez ya también al otro lado, ¿no? Los valores de la derecha. De aquí va a ir menos 3x al cuadrado y aquí más 7x, ¿no? Entonces, eso sería un ciclo de for de este auxiliar hasta
menor a dimensión. Entonces, eso está pasando aquí. Un ciclo for desde auxiliar hasta menor a dimensión. P sub J es igual a P sub J más 1, el de la derecha, ¿no? Este ciclo me va a permitir migrar todo lo de la derecha una posición hacia la izquierda. Y al finalizar, dimensión menos menos, porque debo acortar básicamente este vector. Al finalizar este proceso, lo que va a suceder es que esto ya no va acá, no va acá y no va acá. Entonces, esto aquí se vino menos 3x al cuadrado y aquí se vino 7x. Y obviamente este caballero está vacío. Dimensión estaba apuntando acá. Ahora dimensión va a apuntar acá. Din menos menos. Una posición más hacia atrás. Entonces hemos eliminado ese monómino. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ese sería básicamente nuestro método de inserción de un polinomio. Vamos a quedar ahí, implementenlo esto, por favor. Hoy día voy a colgar la tarea en la plataforma hasta el día jueves, hasta las 23:59, para que entreguen, ¿sí? Ya en la clase fracción para la siguiente semana, el martes, y la clase polinomio para el jueves de la siguiente semana, implementado. ¿Está bien? La siguiente clase continuamos con esto y la clase conjunto. Entonces vamos a terminar de ver cómo funciona esto. Lo vamos a implementar aquí en clase y lo hacemos probar un poquitito y ustedes ya tienen para hacer funcionar hasta la siguiente semana jueves. ¿Dudas, consultas? Ingeniero, una consulta en cuanto a la tarea del trabajo práctico, el modelado del práctico 1, ¿se lo puede realizar en computadora o sí tiene que ser a mano? El problema de la computadora es pues que uno hace y eso entregan 100, ¿no ve? Entonces yo preferiría que sea por lo menos la mitad, aunque se haga a mano, para que se les quede un poquitito, ¿sí? Porque yo ya los conozco cómo son, pues, ¿no? Entonces, desgraciadamente, les da una tarea y uno hace y los 100 o los 90 ya lo único que hacen es cambiar la letra y presentar, ¿no? Háganlo a mano para que así estemos mejorando también la práctica, el modelado y así mismo va a entrar, ¿ya? Listo, muchas gracias. Ya, está bien. Bien, jóvenes, entonces la siguiente clase vamos a continuar con Ingeniero, una consulta. ¿Sería posible que pudiera ampliar la fecha de entrega del práctico 1, por lo menos para la siguiente clase del martes? Tenían que ya verlo estar haciendo, pero los puedo, Sí. al máximo les puedo dar hasta el día sábado, no más. Sí, es que sí estuvo haciendo, solo que algunos ejercicios tienen muchos métodos para hacer modelado. Ya, hasta el día sábado, les doy hasta el día domingo en la noche, más de eso no. Domingo en la noche, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, quedamos ahí entonces, jóvenes. ¿Dudas, consulta? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí, jóvenes. Que tengan una buena noche, cuídense. Nos vemos el día jueves, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias.